¿Qué significa ser humano? ¿Qué engloba ese concepto? ¿Acaso es el hecho de ser egoísta y perverso? ¿De proteger lo que es nuestro, aunque eso signifique pisotear al otro? ¿De traicionar si eso nos da ventaja? ¿De que nos dejemos llevar por el odio, por la envidia, por el miedo, cuando nadie nos observa? ¿Eso es lo que somos? ¿Una criatura que bajo presión muestra siempre su peor rostro? Pero entonces, ¿por qué seguimos admirando a quienes hacen lo contrario? ¿Por qué lloramos cuando alguien se sacrifica por otro? ¿Por qué nos conmovemos con actos de bondad pura, aunque sean ficticios? ¿Por qué seguimos necesitando creer en héroes? Quizás porque en el fondo no admiramos lo que somos, admiramos lo que deseamos ser. ¿Qué tan anticuado se volvió el concepto de la bondad desinteresada? En tiempos donde todo se mide en ganancias, en seguidores, en resultados, hacer el bien sin esperar nada a cambio suena ingenuo, como un cuento viejo, como algo que solo ocurre en historias para niños o en los libros de moral olvidados en una estantería polvorienta. El héroe que salva por convicción, el que ayuda incluso cuando nadie lo ve, el que no cobra por su servicio, ese tipo de figura, hoy, parece fuera de lugar, y la ficción moderna lo sabe. Por eso los héroes de hoy están rotos, cínicos, llenos de conflictos, y nosotros empatizamos con ellos, porque se parecen más a nosotros, porque sus decisiones no son puras, sino grises, como el mundo en que vivimos. Y comprendo completamente dicho pensar, pero antes de seguir me gustaría preguntarte, si un día despiertas con los poderes de Superman, ¿realmente ayudarías al mundo? ¿O lo moldearías a tu antojo? El filósofo Thomas Hobbes mencionó que la naturaleza del ser humano es profundamente egoísta, violenta y caótica. Para él, si no existiera una autoridad que impusiera orden, los hombres vivirían en un estado de guerra constante, donde la vida sería, en sus palabras, solitaria, desagradable, brutal y corta. Según Hobbes, sin leyes o castigos mostraríamos nuestra verdadera cara. Desde esta perspectiva, el ser humano no es bueno por instinto, sino por obligación, por miedo a las consecuencias, por presión social. Por eso es que los héroes puros como Superman se catalogan como absurdos o incluso ñoños. Nos reímos de su bondad, decimos que nadie es así en la vida real. ¿Qué le dirías a la población mundial que se pregunta qué representas? Me gusta creer que todo lo bueno y decente. La verdad, justicia. La mitología del hombre de acero se remonta desde épocas del siglo pasado, donde dicho ideal funcionaba bastante bien, donde a falta de internet era más sencillo identificar al malo de la historia, era más evidente la necesidad de esperanza, desde los niños en las ciudades hasta los soldados en el campo de batalla, eran más receptivos a estas historias fantásticas, donde se creía en la posibilidad de un mañana mejor, porque esas historias hacían contraparte a toda la crueldad que ocurría en Oriente. Superman nació en 1938, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, un inmigrante, un huérfano del espacio, que encontraba en la Tierra un nuevo hogar y decidía defenderlo con todo lo que tenía, sin esperar nada a cambio. Los soldados en el frente eran dotados de estos cómics por su país, y su función era sumamente importante, mantener la esperanza. No se trataba de escapar de la realidad, se trataba de resistir con fe, de creer que incluso cuando el mundo arde, aún hay razones para hacer lo correcto, aún hay fuerzas para ponerse de pie, ayudar al otro y no ceder al odio, porque esas historias, esas fantasías, no eran evasión, eran resistencia emocional. Superman representaba una idea más grande que la violencia, la posibilidad de que el bien podía prevalecer. Pero los tiempos cambiaron, las guerras terminaron, o al menos cambiaron de forma. Y con el paso de los años, tanto los cómics como sus lectores empezaron a madurar. El mundo se volvió más complejo, más ambiguo. Ya no había un villano claro con un bigote dictatorial, ni un ejército con uniforme que simbolizara el mal. La maldad dejó de estar allá afuera y comenzó a filtrarse en lo cotidiano. Ahora lo veíamos en las calles, en los noticieros, en los rostros de los políticos que prometían justicia mientras negociaban con la corrupción, en las empresas que destruyen vidas a cambio de ganancias, en los vecinos que miran hacia otro lado cuando hay alguien pidiendo ayuda. Y ante ese mundo, las audiencias ya no querían héroes perfectos, querían reflejos de sí mismos, querían protagonistas rotos, sucios, moralmente grises,
personajes que se equivocaran, que se perdieran, que se rindieran, porque eso era lo que sentían frente a un mundo que parecía no tener salvación. Los cómics empezaron a cuestionar sus propios mitos. Superman ya no era suficiente, no bastaba con ser bueno, no bastaba con tener principios. ¿Qué haces cuando el sistema está podrido? Cuando el enemigo no lleva uniforme, sino traje y corbata, cuando la justicia no es ciega, sino comprada. Los héroes se volvieron oscuros y el público celebró ese descenso al caos, porque al menos se sentía real. Pero en medio de todo ese ruido, algo se perdió. Se nos olvidó que los héroes no están hechos para parecerse a nosotros. Están hechos para recordarnos en quién podríamos convertirnos si eligiéramos la compasión por encima del orgullo, la empatía por encima del miedo, el bien por encima de nosotros mismos. Los héroes puros existen para enseñarnos que el verdadero poder no está en levantar montañas, sino en levantar a quien lo necesite, en ayudar cuando nadie lo nota, en dar esperanza cuando tú mismo te sientes vacío, en alimentar al hambriento aunque tú también tengas hambre, en cobijar al que tiembla cuando tú también tengas frío. Ese tipo de bondad no te vuelve débil o ingenuo, te vuelve valiente. Bien, los sueños nos salvan, los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Porque en un mundo que te empuja a pensar solo en ti, en la época moderna donde el odio, el cinismo y el narcisismo cada vez es más común y socialmente aceptable, debemos aprender a volver a respetar y aceptar la esencia de estos antiguos personajes. Cada vez estamos más cerca que estalle un conflicto bélico. Por eso considero que no está mal poner un pequeño esfuerzo por intentar unir al mundo con compasión. Porque así como dijo la tía May, cuando ayudas a alguien, los ayudas a todos. Superman es ese personaje que nos incomoda por lo perfecto que es. Lo sentimos tan distante a la realidad que solemos pensar que es imposible que exista alguien con esa moral casi perfecta. No es que no la admiremos, es que no sabemos qué hacer con él. Nos recuerda lo lejos que estamos de esos ideales. Nos hace preguntarnos, ¿quién actúa así hoy en día? ¿Quién cree en el bien como una fuerza real, no como un juego de intereses? Y sin embargo, te puedo jurar que en algún momento de tu vida, alguna vez hiciste o pensaste en proteger al débil, en ayudar sin recibir nada a cambio, en mantener tu palabra, incluso cuando nadie te vigilaba. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe, gente valiente que se sacrifique. Todo el mundo ama a un héroe. Me parece que hay un héroe en todos nosotros, aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos. Nuestra naturaleza definitivamente no es benigna, es humana, porque es natural el egoísmo, el odio, el rencor, y eso nos hace humanos, pero también es parte de nuestra naturaleza aprender a resistirnos a ello. La belleza de nuestra especie es que podemos creer en ideales, un ideal para poner el ejemplo, para ser superiores a nuestros instintos. El honor, la bondad, la esperanza es la narrativa colectiva que mantiene este mundo en pie. Ser una buena persona no significa que seamos ingenuos, significa que somos fuertes contra nosotros mismos, porque el mundo necesita más personas así, héroes reales, capaces de sacrificar un fragmento de su felicidad por el bien colectivo. Personalmente tengo la idea que Superman es ese sueño secreto que todos tenemos para la humanidad, aunque no queramos admitirlo, pero debemos darnos cuenta que no necesitamos volar para elevar a los demás. No necesitamos poderes para cambiar el mundo. Los héroes puros no existen. Clark Kent es un ideal absoluto que simplemente no cabe en nuestro mundo, porque contradice nuestra complejidad, pero es el mito en que debemos creer, y cada día que ponemos ese límite antes que nuestro egoísmo, somos, por un instante, un héroe tan grande como Superman.